Mi querida comunidad macabra, hoy les traigo un video un poco distinto. Como algunos ya saben, poco a poco voy a empezar a introducir mi voz en el canal. Algunos de ustedes ya la conocen, otros tal vez apenas se estén acostumbrando, pero quiero que esta transición sea tranquila, sin perder la esencia que hizo crecer al gato macabro. En este video todavía van a escuchar la voz original del canal, la voz clásica del gato macabro, pero también voy a incluir algunas historias más pequeñas narradas con mi propia voz. La idea es que poco a poco esto pase con más frecuencia, hasta que la voz humana vaya tomando más presencia en los relatos. Sé que muchos le tienen cariño a la voz original y créanme, yo también, pero este cambio es necesario para que el canal siga creciendo, para que se sienta más auténtico, más cercano y más mío, pero sin dejar de pensar en toda la comunidad que me ha apoyado tanto. Antes de empezar quiero mandar un saludo enorme a todos los que siempre apoyan el canal, a los que comentan, comparten, reaccionan y escuchan cada historia hasta el final y forman parte de esta comunidad. Y especialmente a ustedes, los mayores fans, los que ya no solo son parte de la comunidad macabra, sino de la secta macabra. Ahora sí, cierren bien puertas y ventanas, apaguen la luz, pónganse los audífonos o quítenselos si no se quieren espantar demasiado, porque esta noche ya comienzan los relatos macabros. El nahual que quiso llevarse a mi bebé. Hola, gato macabro. Te mando esta historia porque durante años me dio vergüenza contarla. Pensaba que la gente se iba a burlar de mí, que iban a decir que estaba loca, que todo había sido producto de las desveladas o de los nervios de ser mamá primeriza. Pero yo sé lo que vi. Yo sé que eso no era un animal. Pasó cuando nació mi hijo. En ese tiempo yo vivía con mi esposo en una casita pequeña, en una calle tranquila de un pueblo cerca de Córdoba, Veracruz. La casa no era grande, pero tenía lo necesario: una sala, una cocina, un baño, nuestro cuarto y un pequeño patio atrás donde mi suegra tenía algunas plantas. Al frente había una ventana que daba directo a la calle. Esa ventana era del cuarto donde dormíamos los tres, mi esposo, mi bebé y yo. Cuando mi hijo nació, yo no quería bautizarlo. No era por mala intención. Simplemente, en ese momento yo no era creyente. Me parecía que bautizar a un bebé tan pequeño era más una costumbre que otra cosa. Además, no teníamos mucho dinero. Yo pensaba en los gastos de la fiesta, en los padrinos, en la ropa, en la comida, en todo eso que la gente acostumbra a hacer. Mi suegra insistía mucho. Decía que un niño sin bautizar quedaba descubierto, que había cosas malas que rondaban a los bebés, sobre todo cuando estaban recién nacidos. Yo me reía. No por burlarme de ella, sino porque no creía en esas cosas. Mi esposo tampoco le daba mucha importancia. Él respetaba a su mamá, pero en ese tema me apoyaba a mí. Las primeras semanas fueron normales dentro de lo que cabe. Las madres saben lo pesado que es cuidar a un recién nacido. Una casi no duerme. Entre darle pecho, preparar fórmula, cambiar pañales, cargarlo cuando llora y estar pendiente de si respira bien, la noche se vuelve larguísima. Yo vivía desvelada. A veces me levantaba a las 2 de la mañana, otras a las 3, otras antes de que amaneciera. Me sentaba en la orilla de la cama con mi bebé en brazos, medio dormida, con los ojos ardiéndome del cansancio. La casa se quedaba en silencio. Solo se escuchaba el refrigerador y los carros que pasaban por la avenida principal. Pero después empecé a escuchar otra cosa. Rasguños en el techo. Uñas corriendo sobre la lámina. Pensé que eran gatos. En el pueblo había muchos gatos callejeros y era común escucharlos pelear en la madrugada. También pensé que podían ser tlacuaches, porque a veces se metían a los techos buscando comida. Pero esos pasos eran distintos. Como si algo más grande estuviera caminando arriba. Iba de un lado a otro. A veces se detenía justo sobre nuestro cuarto y luego volvía a moverse. Yo miraba hacia arriba con mi bebé pegado al pecho, esperando que el ruido se fuera. Después empezó lo de la ventana. A medianoche escuchaba un sonido leve en el vidrio, como si algo lo tocara con la punta de una uña. Un roce lento, suave, desesperante. Pensé que era una rama, pero afuera de esa ventana no había ningún árbol. Solo la banqueta y la calle. Una madrugada me levanté a preparar un biberón. Mi esposo estaba profundamente dormido y mi hijo se movía inquieto en su cuna. Mientras calentaba el agua en la cocina, escuché claramente como algo se paró junto a la ventana del cuarto. No lo vi, pero lo sentí. Es como cuando sabes que alguien está del otro lado de una puerta. El cuerpo lo percibe. Regresé despacio al cuarto y me quedé mirando la cortina. Estaba quieta. Entonces escuché una respiración pegada al vidrio. Me acerqué a la cama y desperté a mi esposo. Le dije que algo estaba afuera.
Él se levantó molesto, todavía medio dormido, agarró una lámpara y salió a revisar. No encontró nada. Me dijo que estaba muy cansada y que necesitaba dormir. Yo quise creerle. De verdad quise, porque aceptar que algo raro estaba rondando la casa era demasiado para mí. Pero mi bebé empezó a cambiar. Lloraba más de noche. Durante el día estaba tranquilo, comía bien, se dormía en mis brazos. Pero apenas llegaba la madrugada se ponía inquieto. Abría los ojos como si mirara algo detrás de mí. A veces, mientras lo cargaba, volteaba hacia la ventana y empezaba a llorar con desesperación. Mi suegra, cuando lo vio así, volvió a decirnos lo mismo. Nos pidió que lo bautizáramos. Decía que no fuéramos tercos, que había cosas que buscaban a los niños chiquitos. Yo le contesté mal. Le dije que no metiera miedo de donde no lo había. Hoy me arrepiento. La noche que nunca voy a olvidar fue un jueves. Me acuerdo porque al día siguiente mi esposo entraba temprano a trabajar y se durmió casi vestido. Yo estaba rendida. Había logrado dormir a mi bebé después de casi 2 horas de llanto. Lo dejé en su cuna, envuelto en una cobijita azul que me había regalado mi mamá, y me acosté sin siquiera taparme bien. No sé cuánto tiempo pasó. De pronto, me despertó un llanto. Abrí los ojos de golpe y lo primero que vi fue la cortina moviéndose. La ventana estaba entreabierta. Yo estoy segura de que la había cerrado. Me incorporé despacio. Mi esposo seguía dormido, como si no escuchara nada. La habitación estaba oscura, pero entraba un poco de luz amarilla del poste de la calle. Y entonces la vi. Por la ventana, metida a medias, había una pata larguísima. Era como la pata de un perro grande, negra, con pelo sucio y uñas largas. Pero estaba estirada de una forma muy extraña y anormal. Entraba desde fuera, doblada de un modo que ningún animal podría hacer. Para que esa pata estuviera ahí, la criatura tenía que estar parada como una persona, pegada a la pared, con el cuerpo levantado junto a la ventana. La pata se movía lentamente hacia la cuna. Yo estaba sin poder mover ni un músculo. Esa cosa metió más la extremidad y alcanzó la cobijita de mi bebé. Sus uñas se engancharon en la tela y empezó a jalarla despacio. Mi hijo lloraba, pero su llanto sonaba cada vez más débil, como si el miedo también le hubiera quitado la fuerza. Cuando vi que la cuna se movió un poco, reaccioné. Me lancé hacia mi bebé y lo jalé con todas mis fuerzas. La pata se tensó, como si no quisiera soltarlo. Sentí un tirón horrible. Mi bebé quedó entre mis brazos y la cobija se rasgó. Entonces esa cosa sacó la pata rápidamente. Afuerita de la ventana escuché un sonido que jamás voy a olvidar. No fueron pisadas de perro. Fueron pezuñas. Golpeando el pavimento, alejándose rápido por la calle, como si algo hubiera salido corriendo en 2 patas. Mi esposo despertó cuando yo empecé a gritar. Encendió la luz y me encontró en el suelo, abrazando a mi hijo contra mi pecho. Yo temblaba tanto que no podía hablar. Solo señalaba la ventana. Cuando revisamos a mi bebé, vimos las marcas. En su bracito tenía unas manchas oscuras, como si unas uñas de perro se le hubieran quedado marcadas en la piel. No parecían rasguños normales. Lo bañé. Lo limpié con jabón, con agua tibia, con aceite. No se le quitaron. Ese día mi suegra llegó y apenas vio el brazo del niño se puso pálida. No dijo te lo dije. No me regañó. Solo se persignó y empezó a llorar bajito. Nos dijo que eso era un nahual. Que a veces los nahuales buscan bebés no bautizados porque, según las creencias antiguas, todavía no tienen una protección completa. Yo no quería creerlo, pero después de esa noche ya no podía negar lo que había visto. Durante los días siguientes, mi hijo lloró como nunca. No dormía. Ni se calmaba con nada. Se retorcía en la cuna, miraba hacia la ventana y soltaba gritos que me partían el alma. En las madrugadas seguíamos escuchando pasos en el techo. A veces se oía como si algo oliera por debajo de la puerta. Yo ya no apagaba la luz. Dormía sentada con mi bebé en brazos, esperando el amanecer. Al tercer día, acepté bautizarlo. No hicimos fiesta. Solo fuimos a la iglesia con los padrinos y mi suegra. Yo iba cargando a mi hijo envuelto en una cobija blanca. Cuando el padre le echó el agua bendita, mi bebé lloró fuerte. Pero no fue un llanto de dolor. Fue como si soltara algo que traía atorado. Todos lo notamos. Y cuando el agua tocó su bracito, las marcas comenzaron a cambiar. No desaparecieron al instante, pero se fueron aclarando poco a poco. Primero se pusieron rojizas. Luego cafés. Después, con los días, se borraron por completo. Desde esa noche, nunca volvimos a escuchar rasguños en el techo. Nunca volvió a tocarse la ventana. Mi hijo empezó a dormir tranquilo. Yo cambié después de eso. No me volví fanática ni nada por el estilo, pero entendí que hay cosas que existen aunque una no crea en ellas. A veces, cuando veo a mi hijo dormir, ya más grande,
sano y tranquilo, me acuerdo de Zapata entrando por la ventana. Y me pregunto algo que todavía me da escalofríos: si yo no hubiera despertado esa noche, ¿a dónde se lo habría llevado? Y peor todavía, ¿cuántos niños sí se habrán llevado sin que nadie pudiera detenerlos? El albañil que fue enterrado en la obra. Esta historia me la contó mi mamá y aunque han pasado casi 30 años, todavía se le quiebra la voz cuando la recuerda. En aquel tiempo ella trabajaba como asistente de un arquitecto en una constructora de la Ciudad de México. Su trabajo consistía en acompañarlo a distintas obras, revisar documentos, llevar planos y ayudar en algunos pendientes. No era raro que pasara horas entre albañiles, ingenieros y maquinaria pesada. Todo ocurrió el 3 de mayo, Día de la Cruz, fecha en que en México se celebra como el Día del Albañil. En muchas obras se acostumbra a poner una cruz adornada, hacer una comida para los trabajadores e incluso mandar a llamar a un padre para bendecir el lugar. Ese día, cuando la jornada estaba por terminar, les dijeron a todos que se apuraran a cambiarse porque ya estaba casi lista la comida. Los trabajadores estaban contentos, algunos recogían sus herramientas, otros se limpiaban el polvo de la ropa y otros bromeaban entre ellos. Entonces el ingeniero se acercó al empleado más joven de la obra. Era un muchacho menor de edad, viniendo de provincia. Casi no hablaba español, solo su lengua indígena, y estaba completamente solo en la ciudad. De hecho, dormía en la misma construcción junto con otros trabajadores. El ingeniero le pidió que bajara a uno de los hoyos profundos que había abierto para los cimientos. Le dijo que necesitaba que recogiera algo, y el muchacho obedeció. Cuando estuvo abajo, una revolvedora industrial se acercó lentamente. Nadie dijo nada, nadie hizo nada para detenerlo. De pronto, la máquina descargó todo el cemento dentro del hoyo. Mi mamá alcanzó a ver cómo el muchacho desaparecía bajo la mezcla gris, sepultado vivo. Lo más sorprendente fue el silencio de las otras personas. Todos lo vieron, pero nadie hizo nada. Parecía que ya lo tenían planeado. Minutos después comenzó la misa. El padre habló de descanso eterno, de protección para la obra y de bendiciones para los trabajadores. Mi mamá sintió que aquello no era una bendición, sino una entrega, un sacrificio. Al día siguiente quiso renunciar, pero la amenazaron con demandarla por incumplimiento de contrato. También le dejaron claro que lo que pasaba en la empresa se quedaba. El perro negro de la Sierra Mazateca. Hola, gato macabro. Te mando esta historia porque, aunque ya pasaron muchos años, todavía la recuerdo con una claridad que me quita el sueño algunas noches. Yo soy originaria de un pueblo de la Sierra Mazateca, en Oaxaca. En ese tiempo vivía con mi abuela, mi mamá y mis hermanos, en una casa sencilla, ubicada en la parte alta del pueblo. Ahí estudié desde la primaria hasta el bachillerato, así que conocía muy bien las calles, las veredas, los caminos oscuros y esos rincones donde una sabe que, después de cierta hora, es mejor no pasar sola. En mi pueblo siempre se contaban historias raras. La gente hablaba de brujas, de cosas que bajaban del monte, de animales que parecían poseídos por el demonio. Yo había escuchado muchas cosas desde niña, y también me habían pasado situaciones extrañas, pero nada como lo que viví cuando tenía unos 16 años. En ese tiempo iba en cuarto semestre de bachillerato, y con unos compañeros se nos ocurrió organizar una rondalla para ir a dar serenata a las mamás del pueblo por el 10 de mayo. La idea era bonita. Queríamos reunirnos de madrugada, como a las 3 de la mañana, en la casa de uno de los compañeros, para después ir todos juntos a cantarles a las señoras. La noche anterior me dormí casi vestida, con la emoción y los nervios de levantarme tan temprano. Le pedí a mi hermano mayor que me acompañara porque la casa donde nos íbamos a reunir quedaba hacia el centro del pueblo, y yo vivía en la parte alta. Para llegar tenía que bajar por calles solas, pasar cerca de la cancha y cruzar una zona donde casi no había luz. Mi hermano me dijo que sí, que no me preocupara, pero cuando desperté, él ya se había ido. Después supe que se había adelantado para ver a su novia. En ese momento me dio coraje, pero también me dio pena quedarme. Ya había quedado con mis compañeros y no quería que pensaran que me había echado para atrás. Así que me armé de valor, agarré mis cosas y salí sola. Eran como las 3 de la mañana. Todo estaba oscuro. En el pueblo, a esa hora, todo está muy tranquilo. Caminé rápido al principio, tratando de no mirar demasiado hacia los lados. Yo conocía el camino, pero aún así sentía esa incomodidad de andar sola a esa hora,
como si alguien pudiera venir detrás de mí sin que me diera cuenta. Bajé hasta llegar a la cancha del pueblo. Ahí había dos opciones para seguir, un camino pavimentado, más largo, y una vereda que conectaba más rápido con la calle principal. Normalmente yo habría tomado el camino pavimentado, pero del otro lado había una casa con muchos perros. Eran de esos perros que ladran todos al mismo tiempo y se avientan contra la reja como si quisieran romperla. Como iba sola, preferí meterme por la vereda. Pensé que sería más rápido y casi evitaría pasar frente a esa casa. La vereda estaba todavía más oscura. Había partes donde casi no se veía el suelo. Caminé con cuidado, tratando de no resbalarme, porque en la sierra la tierra puede estar húmeda incluso cuando no ha llovido. Conforme avanzaba, sentía que el corazón me latía más rápido, pero me decía a mí misma que no pasaba nada, que ya casi llegaba. Al final de la vereda se salía otra vez al camino pavimentado. De ahí solo tenía que cruzar la calle y seguir hacia un pequeño puente que estaba cerca de la casa de un amigo. Si me daba mucho miedo, incluso podía tocar ahí y pedir que me acompañaran. Cuando salí de la vereda, miré hacia los dos lados para asegurarme de que no viniera ningún carro. A esa hora casi nunca pasaban vehículos, pero una ya tiene la costumbre de revisar. Empecé a cruzar la calle, y justo cuando iba a media calle, sentí que algo cambió. Mi cuerpo se puso pesado. Se me erizó la piel de los brazos y sentí un escalofrío tan fuerte que me subió desde la espalda hasta la nuca. De reojo vi un bulto oscuro a mi izquierda. No quise voltear. Sentí ese miedo raro que te dice que si miras, vas a confirmar algo que no quieres ver. Pero no pude evitarlo. Levanté la mirada despacio y volteé hacia la izquierda. Y ahí estaba. Era un perro negro enorme. No exagero cuando digo que jamás había visto algo así. Parecía un Rottweiler, pero más grande. Estaba sentado a un lado del camino, como si me estuviera esperando. Medía más de 1 metro de alto aún estando sentado, y su cuerpo se veía fuerte, como un hombre musculoso. Su pelaje era negro, tan oscuro que se confundía con la madrugada. Pero sus ojos no. Sus ojos eran intensos. Lo raro es que no había ninguna luz pegándole de frente. Aquellos ojos brillaban solos. Tenía el hocico abierto. Se le veían dientes largos, filosos, blancos, demasiado grandes. Babeaba mucho, como si tuviera rabia, pero no hacía ningún sonido. Sus patas eran gruesas, con garras largas que parecían raspar el pavimento. Y llevaba un collar de piel con picos, como esos collares antiguos que uno ve en perros de pelea. Me quedé paralizada. Sentí que el corazón se me salía del pecho. No podía respirar bien. Yo era asmática, y en ese momento lo único que pensé fue que, si corría, no iba a llegar lejos. Ese animal, o lo que fuera, me alcanzaría en segundos. Tenía la certeza de que si yo hacía un movimiento brusco, se me iba a lanzar encima. Las piernas me temblaban y sentía el sudor bajándome por la espalda. Saqué valor no sé de dónde y me dije por dentro que no iba a correr, que no iba a demostrarle miedo, que tenía que seguir caminando como si no lo hubiera visto. Levanté la cabeza, apreté las manos y seguí avanzando lento, mirando al frente. Cada paso me costaba muchísimo. Era como si el suelo me jalara. Yo sabía que el perro estaba a unos 12 metros, tal vez menos. Lo sentía mirándome. Sentía esos ojos pegados a mi espalda, esperando que yo me quebrara. Crucé la calle despacio. Llegué al otro lado y seguí hacia el puente. Ni siquiera pensé en tocar la casa de mi amigo. El miedo me dejó funcionando en automático. Solo quería alejarme de ahí. De reojo alcancé a ver que el perro no se movía. Seguía sentado, siguiendo mis pasos con la mirada. Cuando por fin llegué con mis compañeros, traté de actuar normal. No dije nada. Me dio pena. Pensé que tal vez me iban a decir que exageraba, que seguramente era un perro grande, que en la madrugada todo se ve peor. Así que me quedé callada. Cantamos las serenatas, caminamos por el pueblo y todo siguió como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía sacarme de la cabeza ese perro. Al amanecer, cuando cada quien empezó a regresar a su casa, me acerqué al amigo que vivía cerca del puente. Le pregunté si su tío tenía un perro grande, negro, como Rottweiler, con collar de picos. Él me miró raro y me dijo que no. Me explicó que por esa zona nadie tenía perros así, mucho menos uno tan grande. Los perros que había por ahí eran mestizos pequeños, de esos que andan sueltos en el pueblo. Le insistí un poco, describiéndole al animal, pero volvió a decirme que no, que nunca había visto un perro como ese. No investigué más. Preferí dejarlo así. Pasaron como 3 meses. Un día vi a mi hermano mayor con una muchacha. Ella estaba ahí llorando. Se veía muy mal, como si llevara varios días sin dormir. Tenía los ojos hinchados y la cara pálida. No pregunté nada en ese momento, pero más tarde, cuando mi hermano volvió solo, le pregunté qué había pasado. Él me dijo que la muchacha estaba muy asustada,
que llevaba noches sin poder descansar, que cada vez que intentaba dormir tenía pesadillas horribles. Al principio pensé que era algo normal, algún problema familiar de nervios. Pero luego mi hermano me contó los detalles, y ahí sentí que el estómago se me hizo un nudo. La muchacha decía que, cuando estaba entre dormida y despierta, veía entrar a su cuarto a un monje vestido de café. No podía verle el rostro. Era como si no tuviera cara, solo una oscuridad donde debía estar la piel. Ese monje se acercaba lentamente a ella, murmurando palabras que no entendía. Ella quería gritar, pero no podía. Quería moverse, pero el cuerpo no le respondía. Entonces el monje levantaba las manos, como si quisiera ahorcarla. Y justo antes de tocarla, se transformaba. Dejaba de ser un monje y se volvía un perro negro enorme, con patas gruesas, ojos rojos, hocico abierto y un collar de picos. Exactamente como el que yo había visto aquella madrugada. Cuando mi hermano terminó de contarme, no supe qué decir. Sentí el mismo escalofrío de aquella noche, el mismo peso en el cuerpo, la misma sensación de que algo me estaba mirando. En ese momento entendí que lo que había visto no era un perro normal. No era un animal perdido ni una mala jugada de la oscuridad. Era algo más. Algo que se aparecía de distintas formas. Algo que tal vez llevaba tiempo rondando el pueblo, buscando a quién seguir, a quién asustar o a quién marcar. Nunca volví a verlo. Gracias a Dios, nunca se me volvió a aparecer. Pero yo sé que esa noche, en esa calle de la Sierra Mazateca, algo me estaba esperando. Algo que no era de este mundo. Me encontré una santa tirada en el panteón. Hace unos años trabajé como velador en un panteón municipal. Mi turno era de 7 de la noche a 7 de la mañana, y aunque al principio me daba miedo, con el tiempo me acostumbré a caminar entre tumbas, cruces y veladoras apagadas. Una madrugada, mientras hacía mi rondín, encontré una figura de la santa tirada junto a una tumba hundida. Estaba cubierta de tierra, cera negra y cabello pegado en la base. Su manto blanco estaba sucio y la guadaña rota. No sé por qué la levanté, tal vez por curiosidad o porque pensé que podía venderla. La llevé a mi caseta y la puse sobre la mesa. Esa misma noche empezaron los ruidos. Escuché cadenas arrastrándose entre las tumbas y golpes en la puerta. Cuando salí, no había nadie, y al regresar, la figura ya no estaba mirando hacia la pared, sino hacia la entrada. Al día siguiente quise devolverla, pero no encontré la tumba donde la había encontrado. Muchas noches siguientes las veladoras se encendían solas y una sombra caminaba entre los pasillos del panteón. Un compañero me dijo: si la recogiste ya te hiciste cargo, ponle flores y respétala. Esa misma noche la limpié con cuidado, le puse flores blancas, un vaso con agua y una veladora. Le pedí perdón por haberla tratado como un objeto, y después de eso todo se calmó. Ya no hubo cadenas ni sombras. Desde entonces le llevaba flores cada semana y cuidaba su espacio. Con el tiempo me hice devoto. Mi abuelo se ponía las lagañas del perro para ver a su hijo. Hola, gato macabro. Antes de contar esta historia quiero pedir respeto, porque no es una anécdota para burlarse ni para tomarla como algo extraño nada más. Para mi familia fue algo muy triste, algo que todavía duele cuando lo recordamos. Y aunque tiene esa parte inexplicable que sé que a tu comunidad le gusta escuchar, también es la historia de un hombre que sufrió en silencio hasta que ya no pudo más. En mi familia hubo un tío que todos quisimos muchísimo. Era el hermano mayor de mi mamá y de mis otros tíos. Desde joven le tocó cargar con responsabilidades que no eran suyas, porque mis abuelos trabajaban en el campo casi todo el día. Mi abuelita y mi abuelito salían desde antes de que amaneciera y regresaba ya entrada la tarde, cansados, con las manos lastimadas y la ropa llena de tierra. En esos años no había muchas opciones. Había que trabajar o no había comida en la mesa. Por eso, mi tío, siendo todavía casi un muchacho, se hizo cargo de sus hermanos menores. Él los cuidaba, les daba de comer, los mandaba a la escuela, los regañaba cuando hacía falta y también los defendía. Mi mamá siempre decía que para ella mi tío había sido como un segundo papá. No porque mi abuelo no la quisiera, sino porque el trabajo le quitaba a mis abuelos la oportunidad de estar presentes todo el tiempo. Mi tío asumió ese papel sin quejarse. Era de esas personas que parecen haber nacido con una fuerza distinta. Con los años, mi tío creció y siguió siendo el apoyo de todos.
Consiguió un cargo en el municipio. No era un puesto de gran lujo ni nada parecido, pero en el pueblo eso significaba estabilidad. Él podía ayudar con dinero cuando alguien se enfermaba, cuando había que pagar una inscripción, cuando faltaba para la comida o cuando alguno de sus hermanos se metía en problemas. No se volvió rico, pero siempre compartía lo poco o mucho que tenía. Por eso todos lo respetaban. Por eso mi abuelo lo miraba con tanto orgullo. Mi abuelito casi nunca expresaba sus sentimientos. Era un hombre serio, trabajador, de pocas palabras. No abrazaba mucho, ni decía te quiero con facilidad, pero uno sabía cuando alguien era importante para él. Y mi tío lo era. Era su orgullo. Su hijo mayor. El que había cuidado a la familia cuando él no podía estar. El que, a su manera, había ayudado a levantar la casa. Pero un día todo cambió. Mi tío trabajaba con un jefe que, según se supo después, se había metido en asuntos peligrosos. No quiero dar detalles porque todavía hay familia en el pueblo y porque son cosas delicadas, pero mi tío no tenía nada que ver. Él simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, junto a la persona equivocada. Ese día salió de la oficina con su jefe y afuera los estaban esperando. A los dos les quitaron la vida ahí mismo, sin darles oportunidad de nada. La noticia cayó sobre la familia como una piedra enorme. Nadie lo podía creer. Mi mamá lloraba encerrada en el cuarto. Mis tíos fueron a reconocerlo. Mi abuelita no quería soltar su ropa. Pero mi abuelito fue el que más nos preocupó, aunque al principio parecía el más tranquilo. No hizo escándalo. Solo se quedó sentado, mirando al piso, con las manos juntas, como si estuviera esperando despertar de una pesadilla. Durante el velorio casi no habló. Se acercaba al ataúd, se quedaba mirando a mi tío durante varios minutos y luego se iba al patio. Todos pensaban que estaba siendo fuerte, pero ahora entiendo que no era fuerza. Era dolor, que no sale por los ojos porque se queda pudriendo algo por dentro. Después de eso, mi abuelito empezó a apagarse. Ya no se levantaba temprano como antes. Ya no salía al patio a revisar sus plantas. No platicaba con los vecinos. Se sentaba en una silla vieja, debajo de un árbol de guayaba, y se quedaba mirando la entrada de la casa como si esperara que mi tío apareciera en cualquier momento. Si alguien mencionaba su nombre, él se quedaba serio y cambiaba la mirada. No lloraba, pero todos sabíamos que por dentro se estaba rompiendo. Con el tiempo empezó a olvidarse de cosas. Primero eran detalles pequeños, dónde dejaba el sombrero, si ya había comido, qué día era. Luego comenzó a confundir nombres. A veces llamaba a mi mamá por el nombre de un hermano que ya había muerto. Otras veces preguntaba por mi tío como si todavía estuviera vivo. La familia decía que era demencia senil, pero yo siempre he creído que la tristeza se la despertó. Como si la pérdida hubiera abierto una puerta en su mente y algo oscuro hubiera empezado a entrar por ahí. Una mañana, mi abuelito despertó diferente. Lo vimos contento, casi emocionado. Se sentó a desayunar y dijo que había soñado con mi tío. Dijo que mi tío le había hablado y le había dicho que no se preocupara, que él seguía cerca, que todavía estaba entre nosotros, solo que no podíamos verlo. Mi abuelita le dijo que era un sueño bonito, una señal para que descansara su corazón, pero mi abuelo se lo tomó de otra manera. Para él no fue solo un sueño, fue una confirmación. Desde ese día empezó a obsesionarse con la idea de que mi tío seguía rondando la casa. Mi abuelita tenía un perro llamado Chokis. Era un perrito viejo, chaparro, de pelo café claro, muy tranquilo. Siempre andaba detrás de ella, pero después de ese sueño mi abuelo se apegó mucho a él. Todas las mañanas, antes de que saliera bien el sol, se sentaba en la silla del patio con Chokis entre los brazos. Le hablaba bajito, le acariciaba la cabeza y se quedaba mirando hacia la entrada de la casa. Al principio pensamos que el perro le hacía compañía y que eso era bueno para él. Después de todo, la casa se sentía demasiado silenciosa desde la muerte de mi tío. Pero luego notamos algo raro. Mi abuelo empezó a traer los ojos muy rojos. No era una irritación normal. Se le veían hinchados, llorosos, como si le ardieran todo el tiempo. Mi abuelita pensó que podía ser una infección o una alergia. Le dijo que lo llevaría al doctor, pero él se negó. Decía que no tenía nada, que se le iba a pasar. Cada vez que alguien le preguntaba, se molestaba o cambiaba de tema. Una mañana, mi abuelita se levantó más temprano de lo normal. Iba a poner agua para el café cuando vio a mi abuelo en el patio, sentado con Chokis en las piernas. Al principio no le pareció extraño, porque ya era costumbre verlo así. Pero luego vio que mi abuelo le estaba abriendo con cuidado un ojo al perro y, con los dedos, le quitaba las lagañas. Mi abuelita pensó que solo lo estaba limpiando, pero entonces vio algo que la dejó fría. Mi abuelo se llevó esas lagañas a sus propios ojos. Se las untó con cuidado, primero en uno y luego en el otro, como si se estuviera poniendo una medicina.
Mi abuelita salió espantada y le preguntó qué estaba haciendo. Él se sobresaltó, como niño descubierto haciendo una travesura. Intentó limpiarse rápido, pero ya era tarde. Mi abuelita le quitó las manos de la cara y le dijo que lo podía enfermar, que cómo se le ocurría ponerse algo así. Fue entonces cuando mi abuelo se quebró. Dicen que lloró como nunca lo habían visto llorar. No lloró con gritos, sino con un llanto bajito, cansado, como si hubiera estado aguantándolo durante meses. Le dijo a mi abuelita que lo dejara, que no se lo impidiera, que con eso podía ver a su hijo. Mi abuelita se quedó callada. Él le explicó que desde hacía semanas se ponía las lagañas de Chokis en los ojos porque alguien del pueblo, muchos años atrás, le había contado que los perros podían ver cosas que nosotros no vemos. Decían que por eso ladran a la nada, por eso miran rincones vacíos, por eso a veces se quedan quietos observando algo que para uno no existe. Mi abuelo, desesperado por volver a ver a su hijo, empezó a creer que si se ponía las lagañas del perro podría mirar aunque fuera un poco de lo que Chokis miraba. Y según él, funcionaba. Le dijo a mi abuelita que no escuchaba a mi tío, pero sí lo veía. Lo veía llegar por la entrada de la casa cuando apenas amanecía. Lo veía pararse junto al árbol de guayaba. Lo veía acercarse al patio y quedarse mirando a todos, como cuidándolos. Decía que no podía hablarle, que cuando intentaba acercarse la imagen se desvanecía, pero que al menos le bastaba con saber que seguía ahí. Mi abuelita no supo qué hacer. ¿Cómo le quitas a alguien la única cosa que parece darle paz? ¿Cómo le dices a un hombre destrozado que deje de buscar al hijo que perdió? La familia se enteró poco después y todos discutieron. Decían que había que llevarlo al doctor a la fuerza. Otros decían que era mejor dejarlo, mientras no se hiciera daño. Nadie quería lastimarlo más. Nadie quería quitarle esa ilusión, aunque fuera algo peligroso para su salud. Durante un tiempo, mi abuelo siguió con esa rutina. Se levantaba antes que todos, buscaba a Chokis, lo sentaba en sus piernas y luego se quedaba mirando la entrada de la casa con los ojos rojos y llenos de lágrimas. A veces sonreía. A veces levantaba la mano, como saludando a alguien que solo él podía ver. Eso era lo que más nos rompía. Porque no sabíamos si de verdad veía algo o si su mente, por pura tristeza, le estaba regalando una mentira para que pudiera seguir respirando. Unos meses después, mi abuelo falleció. Los médicos dijeron varias cosas, pero en la familia siempre repetimos lo mismo: se murió de tristeza. Yo no sé si eso sea posible de forma literal, pero quienes lo vimos apagarse sabemos que algo dentro de él se fue el mismo día que enterramos a mi tío. Su cuerpo solo tardó un poco más en alcanzarlo. Chokis también cambió después de eso. Durante varias mañanas se sentaba solo debajo del árbol de guayaba, justo donde mi abuelo se sentaba con él. Miraba hacia la entrada de la casa y movía la cola despacio, como si alguien estuviera llegando. Mi abuelita decía que eran cosas de perros. Yo no decía nada, pero cada vez que veía eso sentía un nudo en la garganta. No sé si mi abuelo realmente veía a mi tío. No sé si las lagañas de los perros sirven para mirar lo que nosotros no podemos ver. Tal vez todo fue producto de su demencia, de su dolor, de su necesidad de aferrarse a algo. Pero también pienso que hay amores tan grandes que no se van del todo. Hay personas que, aunque ya no estén, siguen rondando los lugares donde fueron felices. Y quizá mi tío sí regresaba a visitar a su papá. Quizá mi abuelo, en medio de su tristeza, encontró una forma extraña de despedirse poco a poco. A veces prefiero creer eso. Prefiero imaginar que en sus últimos meses, aunque estuviera enfermo y con los ojos irritados, mi abuelo no estuvo solo. La santa me protegió de un asalto. Foto real. Buenas noches, comunidad macabra. Yo soy creyente de la niña santa, de la huesuda, de la niña blanca. Siempre he tenido fe, pero lo que me pasó aquella noche terminó de confirmarme que ella no abandona a quienes la respetan y le piden ayuda de corazón. Esa noche venía de regreso a mi casa. Ya era tarde y la calle estaba casi sola. Solo se escuchaban mis pasos y de vez en cuando algún perro ladrando a lo lejos. Al inicio no noté nada raro, hasta que me di cuenta de que dos hombres venían caminando detrás de mí. Pensé que tal vez era coincidencia, pero cuando aceleré el paso, ellos también lo hicieron. Sentí cómo se me helaba la espalda. Luego escuché que uno de ellos le dijo al otro algo en voz baja, y los dos comenzaron a acercarse más rápido. Ahí entendí lo que me iba a pasar. Me iban a asaltar. El miedo me paralizó por unos segundos. Metí la mano debajo de mi playera y saqué la medallita de la niña santa. La apreté con todas mis fuerzas y le empecé a rezar en silencio. Le pedí que no me dejara solo, que no permitiera que me hicieran daño esa noche. Los hombres ya venían casi corriendo hacia mí.
pero de pronto se detuvieron. Los vi quedarse mirando por encima de mi hombro. Sus caras cambiaron por completo. Ya no se veían seguros ni agresivos, se veían aterrados. Sin decir una sola palabra, dieron media vuelta y salieron corriendo. Yo me quedé helado por unos segundos y entonces volteé. Fue ahí cuando la vi, una figura blanca quieta frente a una casa. Saqué mi celular y le tomé una foto. Estoy seguro de que era ella, la niña santa, la santa flaquita cuidándome esa noche.